Muy buenas tardes, auditorio del debate. Soy Josué Medina y es un gusto estar con ustedes para platicar sobre los hechos más importantes que han sucedido en las últimas horas, tanto a nivel local, nacional e internacional. Y bueno, y comenzamos con la polémica de Donald Trump, ya que un grupo de ambientalistas han presentado una demanda contra la administración Trump para bloquear el proyecto Cascada de BP del Golfo de México, alertando sobre riesgos de seguridad superiores a los del desastre de Deepwater Horizon. Diversas organizaciones ambientalistas interpusieron una demanda legal contra la administración de Donald Trump. El objetivo central es invalidar la aprobación del proyecto de perforación en aguas profundas denominado Cascada, operado por la multinacional British Petroleum. La acción judicial surge ante la preocupación por la seguridad ambiental en una región históricamente vulnerable. La querella impugna formalmente la luz verde otorgada el mes pasado. Este proyecto de 5 millones de dólares, 5 mil millones. Cascada se localiza aproximadamente a 400 kilómetros de la costa de Luisiana. Lo más alarmante es que se planea perforar una profundidad de 10 kilómetros por debajo del lecho marino, una cota que supera la altura del monte Everest. Los demandantes también sostienen que la probabilidad de un incidente de pérdida de control en este pozo es alarmante. Según estudios, el riesgo es entre 6 y 7 veces mayor que los estándares normales de la industria. Esta estadística coloca el proyecto en un nivel de peligrosidad extremo para el ecosistema marino del Golfo. La fecha de la demanda no es casual, el recurso se presentó este 20 de abril, coincidiendo con el 16º aniversario de la explosión de la plataforma Deepwater Horizon. Aquel desastre de 2010, también de BP, cobró 11 vidas y provocó el peor derrame petrolero en la historia de Estados Unidos, devastando la economía y la biodiversidad local. Mientras tanto, lamentablemente la noticia de ayer fue pues un siniestro en el centro del país, precisamente en las pirámides de Teotihuacán. Y el embajador Ronald Johnson lamentó la muerte de un canadiense y las heridas de 13 turistas, incluidos estadounidenses, tras ataque en la zona arqueológica. Estamos listos para apoyar, estuvo informando Johnson tras el ataque en Teotihuacán. Estas palabras del representante diplomático estadounidense Ronald Johnson refleja la gravedad de la agresión ocurrida este lunes en uno de los sitios prehispánicos más emblemáticos de México, donde la violencia irrumpió de forma inesperada. El embajador Johnson expresó su profunda preocupación y tristeza por el tiroteo en Teotihuacán, que dejó un saldo de víctimas internacionales. La disposición de la embajada para colaborar con las autoridades mexicanas subraya también la importancia de la seguridad en zonas turísticas, especialmente ante la cercanía de eventos globales de gran relevancia. Lo que parecía una jornada habitual de turismo se transformó en tragedia alrededor del mediodía del 20 de abril. Un hombre identificado como Julio César, de 20 años de edad y de nacionalidad mexicana, desató el caos en las escalinatas de la pirámide de la Luna al accionar un revólver contra los visitantes que recorrían el recinto. El ataque resultó en la lamentable pérdida de una ciudadana canadiense de entre 20 y 25 años, quien falleció en el lugar por heridas de bala. Además, el reporte oficial confirma que 13 personas resultaron lesionadas, entre ellas un niño colombiano y 6 ciudadanos estadounidenses, quienes recibieron atención médica de urgencia en centros locales. La lista de lesionados incluye personas de diversas partes del mundo, lo que ha generado pues una respuesta diplomática inmediata. La canciller de Canadá, Anita Anand, calificó el suceso como horrible acto de violencia armada. Y de acuerdo también con este caso, dándole seguimiento, bueno, durante la conferencia matutina, las mañaneras del pueblo y con la autorización de la presidenta de la República, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, emitió un pronunciamiento oficial sobre los hechos de violencia que se llevaron a cabo. En su mensaje, el secretario confirmó que el día de ayer se registró el ataque a la zona arqueológica de Teotihuacán, un suceso que calificó como inédito y profundamente lamentable para un sitio de esta magnitud y relevancia histórica en nuestro país. García Harfuch destacó que la respuesta del Estado fue inmediata y contundente, tal como lo reportó el general Briceño. Los elementos de la Guardia Nacional y la Policía Municipal actuaron con rapidez, valentía y eficacia, logrando localizar y neutralizar al agresor en cuestión de minutos tras herirlo en una pierna. El funcionario hizo especial énfasis en que esta rápida intervención policial impidió que el atacante continuara con las agresiones. De no haber sido herido por las fuerzas de seguridad, advirtió lo más probable es que este sujeto hubiera privado de la vida a más víctimas. Por instrucciones directas de la presidenta de la República,
Claudia Sheinbaum, se ha ordenado el inmediato fortalecimiento de la seguridad en zonas arqueológicas y en los principales destinos turísticos de México. Esto contempla incrementar la presencia de la Guardia Nacional en absoluta coordinación con las autoridades locales, así como también reforzar las revisiones preventivas y los controles de acceso. Por su parte, las investigaciones en torno a la tragedia en la zona arqueológica de Teotihuacán han dado un vuelco revelador. Resulta que el agresor, quien disparó contra turistas extranjeros y posteriormente se suicidó, fue identificado como Julio César, ya decíamos un joven con 27 años de edad, cuyo perfil digital y pertenencia sugieren una obsesión con ideologías de odio y masacres históricas. Tras el análisis de su credencial de lector y sus redes sociales, se descubrió que Julio César, presidente de la colonia Purísima y con trámites previos en la alcaldía Gustavo Madero, era simpatizante de la ideología nazi. En diversas fotografías, el agresor aparecía realizando el saludo hitleriano. Un dato que las autoridades analizan es la fecha del ataque, el 20 de abril, día que coincide con el nacimiento de Adolfo Hitler y el aniversario también de la matanza escolar en Colombia. Al costado del cadáver de Julio César, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México localizaron un hallazgo perturbador, un portarretrato con una imagen creada con inteligencia artificial, donde el agresor aparecía junto a Eric Harris y Dylan Klebold, los perpetradores de la masacre de Columbine en 1999. Además, al momento del ataque, Julio vestía indumentaria táctica, pantalón y botas tipo policial, una camisa a cuadro gris. Y también un mensaje suicida que decía en la playera la leyenda Disconnected y Self-Destruct, bueno, que es desconectado y autodestrucción. Juzgue usted la magnitud de lo que sucedió y, como decíamos también, de lo que estaba próximo a suceder en dado caso que las autoridades no hubieran actuado pues de manera inmediata. Pasando a otro orden de ideas, amable auditorio, el costo de comer en México se disparó en los últimos años y el ingreso dejó de alcanzar. Entre agosto del 2018 y marzo de este año, el costo de la canasta alimentaria se elevó 67%, muy encima de la inflación general del 45%, según el Índice Nacional de Precios del Consumidor del INEGI. Este encarecimiento ocurre en medio de la estrategia del gobierno federal, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha mantenido y reforzado el paquete contra la inflación y la carestía, además del programa también ¿Quién es quién en los precios?, como herramientas para contener el costo de los alimentos básicos, aunque organizaciones advierten pues claroscuros en sus resultados. De acuerdo con algunos datos, una persona en zona urbana necesitaba poco más de 1,500 pesos mensuales para cubrir sus necesidades alimentarias básicas y librar la línea de pobreza extrema por ingresos. Y en 2026 requiere 2,571 pesos. En zonas rurales es de igual también contundente, en 1,150 pesos mensuales en 2018 a 1,946 pesos. El gobierno de México acordó con comercializadores, productores, tiendas de autoservicio y tortillerías mantener en 910 pesos el precio de los 24 productos de la canasta básica del PASIC. Eso con el objetivo de proteger la economía de las familias mexicanas. El impacto se refleja directamente en el ingreso familiar. En zonas urbanas, una familia de 4 personas requeriría de casi 20,000 pesos mensuales para no estar en pobreza, señaló Mireya Pasillas, académica de la Escuela de Negocios del ITESO. La brecha entre el aumento de los alimentos y la inflación general, pues evidencia un deterioro acelerado del poder adquisitivo, particularmente en los hogares de menores ingresos. Bueno, pues usted también, ¿no? De acuerdo a cómo ha subido y cómo le ha ido anteriormente y en las últimas fechas. A meses de la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizaciones civiles en México han encendido alertas sobre el riesgo del incremento en la trata de personas y explotación sexual vinculada a eventos masivos, al tiempo que impulsan una campaña nacional para prevenir, visibilizar y combatir este fenómeno. Bajo el lema Informar, Incomodar, Inspirar, la iniciativa impulsada por las organizaciones Agape y Actos, titulada Fuera del Lugar, busca confrontar una narrativa social que advierten normaliza la explotación durante celebraciones de gran escala. De acuerdo con este colectivo, el aumento en la afluencia turística durante estos eventos incrementa la vulnerabilidad a delitos como la trata de personas. En el caso de México, se estima la llegada de más de 5,5 millones de visitantes adicionales durante la etapa del Mundial, lo que genera condiciones propicias para redes de explotación. La explotación desaparece en la fiesta, se vuelve más invisible, está advirtiendo la campaña al señalar que existe una percepción peligrosa en torno a que todo se vale durante este tipo de celebraciones. Organismos internacionales han documentado previamente este fenómeno en distintas sedes globales.
donde el incremento del turismo y la demanda de servicios y la movilidad pues generan entornos de riesgos para mujeres, niñas y adolescentes. Por su parte, en otro orden de día, esta mañana, dos cuerpos sin vida y totalmente envueltos en plástico fueron localizados a un costado de la carretera La 20, específicamente en las inmediaciones de Campo Cuba, en la sindicatura de Costa Rica, Culiacán, Sinaloa. Este macabro hallazgo ha generado una fuerte alerta en la región, sumándose a los recientes hechos de violencia que afectan a la localidad. Los cadáveres, que hasta el momento permanecen en calidad de desconocidos, fueron abandonados debajo de unos frondosos árboles ubicados a la orilla de la vía. Las víctimas no han podido ser identificadas debido a las condiciones en las que fueron encontradas, por lo que está a la espera de que el personal forense realice el levantamiento correspondiente. Al momento del descubrimiento, ninguna autoridad de seguridad o pericial se encontraba en el sitio para resguardar la escena del crimen. Esto se debe a que los elementos policiales y de investigación estaban realizando las diligencias correspondientes por el hallazgo de otra persona encontrada sin vida a escasos kilómetros de distancia. Por su parte, se reportó la presencia de elementos de la Guardia Nacional en la entrada principal a Campo Cuba. Los uniformados se encuentran apostados estratégicamente a la intersección que forman la carretera La 20 y la carretera a El Dorado, manteniendo vigilancia en el perímetro general de la zona. A pesar de ello, los agentes de la Guardia Nacional no se han acercado a limitar ni a acordonar el área, bueno, al momento de darle esta noticia, donde yacen los cuerpos envueltos en plásticos. Esta situación ha dejado la escena expuesta y vulnerable, retrasando la preservación de indicios vitales para el caso, amable auditorio. Y bueno, les platicamos sobre un segundo hecho que se encontraba a escasos lugares, ¿no? Y las autoridades ya confirmaron el hallazgo de un hombre sin vida a la orilla de la carretera que conduce a Culiacán, El Dorado, específicamente la zona conocida como Los Pinos. En la escena del crimen, los responsables dejaron un presunto mensaje intimidatorio junto a la víctima, lo que ha generado una fuerte movilización de las fuerzas del orden en la región. Poco después del reporte inicial, familiares de las víctimas acudieron al lugar de los hechos y confirmaron su identidad. El occiso respondía al nombre de Jorge Luis, quien tenía su domicilio registrado en la sindicatura de Sánchez Celis, perteneciente al municipio de El Dorado. La pronta llegada de los allegados permitió a las autoridades agilizar los primeros trámites de reconocimiento en el sitio. Actualmente, elementos de la policía municipal mantienen un estricto acordonamiento y están cuidando el lugar de los hallazgos para poder preservar cualquier evidencia. Los oficiales se encontraron a la espera de que arribaran los peritos e investigadores de la Fiscalía General del Estado. Bueno, dos hechos con lo que estuvo despertando la capital sinaloense durante este martes. Mientras tanto, un trágico accidente cobró la vida de un joven de 28 años que en la tarde de ayer, perdió el control de su motocicleta y se precipitó hacia un canal de riego en la carretera que conduce a la comunidad de Villamoros, perteneciente a la sindicatura de Emiliano Zapata en Culiacán. De acuerdo con los reportes oficiales, la alerta fue notificada a las corporaciones policiales escasos minutos después de las 6 de la tarde. Fueron automovilistas que transitaban por la rúa quienes advirtieron la presencia de un vehículo accidentado a la orilla del camino. Al detener su marcha, los testigos descubrieron el cuerpo inerte de un hombre al interior de la obra hidráulica y a pocos metros del lugar yacía la motocicleta en la que viajaba la víctima al momento del fatídico suceso. Fuentes policiales confirmaron que el joven fallecido respondía al nombre de Carlos Curiel, con 28 años de edad. Siguiendo los protocolos legales correspondientes, las autoridades reservaron mayores datos sobre sus generales a la espera de identificación formal por parte de sus familiares. Mientras tanto, les platico, querido auditorio, que una persona perdió la vida tras recibir impactos de bala en el poblado 5, perteneciente a la sindicatura Gustavo Díaz Ordaz, en el Carrizo, durante la noche de este lunes. De acuerdo con la información preliminar, habitantes del sector reportaron detonaciones de arma de fuego, lo que generó una inmediata alerta al número de emergencias 911. Elementos del Servicio de Urgencias Médicas Municipales de Ahome acudieron al lugar para brindar atención médica. Sin embargo, al intentar trasladar a la víctima a un hospital, la persona no resistió y falleció. Mientras tanto, también una fuerte movilización policial y de las Fuerzas Armadas se estuvo registrando en la sindicatura de Aguaroto en Culiacán tras el reporte de una persecución contra civiles presuntamente armados. La acción se reportó pocos minutos después de las 7 de la tarde del día de ayer.
Los primeros datos indicaban de una persona de elementos estatales contra los civiles que viajaban a bordo de un vehículo. Minutos después se dijo que los individuos habían ingresado a un domicilio. Después de varios minutos se descartó tal situación. Por otro lado, fuentes de seguridad mencionaron que se habría registrado daños a un domicilio por vandalismo, donde por lo menos 3 vehículos y un inmueble presentaron daños en cristales. Un aparatoso accidente al platico tipo carambola se registró la noche de este lunes en el entronque de la carretera Guamuchi-La Angostura, generando la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades viales. El percance dejó como saldo únicamente daños materiales en 3 vehículos. De acuerdo con datos preliminares, las unidades involucradas fueron una camioneta Dodge Dakota Sport blanca, un automóvil Kia rojo y una Ford Escape blanca, todas de modelos recientes. Según versiones en el lugar, el conductor de la Dakota presuntamente circulaba a exceso de velocidad y no logró frenar al llegar al semáforo del entronque. Un intento por evitar impactar a un vehículo detenido terminó chocando contra el Kia, que fue proyectado hacia el Escape, que se encontraba a un costado. Esto sucedió en el cruce de Guamuchil y Angostura. Un accidente vial también registrado en el céntrico cruce de Antonio Rosales y Rosendo G. Castro en la colonia americana Los Mochis dejó como saldo miles de pesos en daños materiales y la movilización de cuerpos de seguridad locales. De acuerdo con los reportes de vialidad, el incidente se originó cuando 2 vehículos circulaban en dirección de sur a norte sobre la avenida Antonio Rosales. Al aproximarse a la intersección con la calle Rosendo Castro, el conductor de un sedán Honda Accord color gris presuntamente no guardó la distancia de seguridad reglamentaria. Esto provocó que impactara por alcance la parte trasera de una camioneta pickup Mitsubishi L200 color negro. A pesar de lo aparatoso del golpe, el impacto fue absorbido por las carrocerías. Los peritajes preliminares estiman que las reparaciones de ambos vehículos superarán los 15,000 pesos. Por otro lado, les platico que el impacto del clima en Sinaloa comienza a reflejarse en el sector hortícola, donde la combinación de sequía, lluvias atípicas y radiación extrema ya genera afectaciones en la producción y amenaza con reducir también la actividad económica en los próximos meses. De acuerdo con especialistas del sector hortícola, aunque las hortalizas cuentan con cierta ventaja por el uso de sistemas de riego más eficientes, como el goteo o las condiciones actuales, pues han comenzado a pesar factura en los cultivos y la estabilidad de empresas agrícolas. José Raimundo Gastelum, director general de una empresa agrícola, explicó que la sequía no solo afecta a las hortalizas, sino a todos los cultivos. Sin embargo, en este sector el impacto ha sido más complejo debido pues, a factores combinados. Señaló también que la presencia del fenómeno del Niño podría presentarse con lluvias intensas, pero en periodos cortos, lo que no garantiza una recuperación. Bueno, principalmente estaría afectando lo que sería el tomate, chile, y bueno, esto estaría reduciendo también la calidad de vida y las plantas, estuvo haciendo énfasis. Ya casi para finalizar, les cuento que el Ayuntamiento de Culiacán continúa con su ambicioso plan de modernización urbana. El día 20 de abril, el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil encabezó la entrega oficial de 12 nuevas calles pavimentadas en los sectores del sur de la ciudad, una obra que demandó una inversión superior a los 38 millones de pesos. Este paquete de obras se concentró principalmente en las colonias Adolfo López Mateo y Francisco de la Bastida Ochoa, que históricamente han enfrentado problemas de movilidad y rezago. En la colonia López Mateo, la administración entregó las calles Carlos María Esquerro y también Alfonso G. Calderón, proyectos que representaron un gasto público de 9.2 millones de pesos. Simultáneamente, el gobierno municipal dio el banderazo de inicio para la pavimentación de las calles Lilas y Segunda, mismas que cuentan con un presupuesto asignado de 7.3 millones de pesos adicionales. Por su parte, en la colonia Francisco Labastida Ochoa se concretó la transformación de 8 vialidades claves. Entre ellas destacan la prolongación Álvaro Obregón y una serie de calles con nombres de centros mineros como Mina La Purísima, Mina Magistral y Mina Cerro de la Bufa, con una inversión que alcanzó los 21.5 millones de pesos. De una perspectiva institucional, Gámez Mendívil destacó que estas acciones no son hechos aislados, sino que forman parte de una estrategia financiera sólida. Hasta la fecha, la actual administración ha destinado un total pues ya de 1.040 millones de pesos exclusivamente a la pavimentación de calles y logrando atender también 404 vialidades en lo que va del gobierno.
Y les platico este caso muy especial, ¿no? El encarecimiento de la canasta básica en Culiacán ya posiciona a la ciudad como una de las más caras del país, con precios que superan incluso la meta nacional de 910 pesos establecida para productos esenciales. De acuerdo con datos de Profeco, aunque existe el compromiso de mantener estos productos por debajo de ese monto, en la práctica los consumidores enfrentan precios más elevados en distintos puntos de venta. El economista César Valenzuela advirtió que este fenómeno no es aislado, sino resultado de una serie de condiciones económicas que han encarecido la vida diaria en la capital sinaloense. Desde su perspectiva de él, el problema no radica en un solo factor, sino en una cadena de costos que se van acumulando desde la producción hasta la comercialización. Uno de los principales factores que explica César Valenzuela es el encarecimiento en la logística. El transporte de mercancías se ha vuelto más costoso debido al precio de los combustibles y a las condiciones en las que operan los transportistas. Hay dificultades en la comercialización y en el traslado de productos, lo que genera un costo adicional que termina impactando directamente al consumidor, estuve explicando Valenzuela. Esto se suma a la reducción en la actividad comercial, ya que algunos negocios han cerrado o han disminuido operaciones, lo que reduce la competencia y limita también las opciones para los consumidores, provocando que los precios se mantengan altos. Aunque Sinaloa es reconocido por su producción agrícola y pesquera, la crisis hídrica que se ha prolongado por algunos años ha comenzado a afectar la disponibilidad de estos productos. Esto genera un escenario contradictorio. Mientras algunos productos localmente se están produciendo, las condiciones no siempre permiten mantener precios bajos, estuvo resaltando el economista. Ya por último, una devastadora explosión seguida de un voraz incendio estuvo sacudiendo la tranquilidad del municipio de La Mar en el condado de Clinton, Pensilvania, Estados Unidos, cobrando también la vida de Sarah Stolfus, de 34 años, y sus 6 hijos menores de edad. Este siniestro, que redujo la vivienda unifamiliar a escombros en cuestión de minutos, ha generado una profunda conmoción en la comunidad local y un despliegue masivo de los equipos de emergencia. Los servicios recibieron las alertas a primera hora del domingo tras escucharse una fuerte detonación en la zona residencial cercana a Mill Hall. Al arribar al lugar de los hechos, los bomberos se enfrentaron a un escenario incontrolable. La propiedad estaba completamente envuelta en fuego. A pesar de tener conocimiento de que 7 miembros de la familia permanecían atrapados en el interior de la casa, la intensidad térmica y el colapso inminente de la estructura impidieron que los rescatistas pudieran ingresar durante los primeros minutos críticos de emergencia. Tras sofocar la llama, los peritos de la Policía Estatal de Pensilvania confirmaron el peor de los desenlaces: la recuperación de los 7 cuerpos sin vida. Junto a Sara fallecieron 4 niños de 11, 10, 5 y 3 años, además de 2 niñas de 8 y 6 años. Las autoridades han sido enfáticas al descartar que el origen proviniera de tanques de almacenamiento exteriores, confirmando que estos no detonaron ni contribuyeron al inicio del fuego. Actualmente los técnicos están llevando a cabo el análisis del sistema de distribución de gas al interior de las tuberías de la vivienda, buscando el punto de la filtración exacta que permitió la letal acumulación del hidrocarburo. Bueno, amigos, esto es un poquito de lo que ha estado sucediendo a nivel nacional, local e internacional. Nosotros lo invitamos a que siga atento con nosotros porque viene más y información.